Bienvenidos a Escritos Paulinos, un espacio donde reflexionaremos en algunos aspectos Los escritos importantes sobre paulinos estos son una escritos, colección de 13 algunos textos atribuidos a realizados por Pablo el de Tarso. apóstol Algunos Pablo inclusive y lo señalan otros como el autor de la dados carta a a los la hebreos, autoría aunque otros de algunos difieren de seguidores esta del mismo. posición ya Mi que no nombre cuenta es con la Kenisha estructura de las Cantillo, epístolas que estudiante de sí se le licenciatura en atribuyen a él, Teología de la Universidad mensaje Santo e Tomás. interlocutores de las otras. Estas cartas se encuentran en el canon del Segundo Testamento luego de los Hechos de los Apóstoles y antes de las cartas católicas y el Apocalipsis. Fueron escritas en coineo, que es el griego antiguo, y se presume que el orden canónico de los textos está dado por la extensión de palabras de cada una, ya que esto no se cumple en Gálatas y en Efesios, solo una suposición, y se encuentran distribuidas en 3 bloques: cartas a las iglesias, a las personas en particular, y el tan discutido texto a los hebreos. Estos textos también han sido clasificados por la similitud que contienen en su interior, es decir, del contenido o algunas características literarias centrales. Están los Tesalonicenses 1 y 2, las grandes cartas, está Unidos de Corintio, Gálatas, Romanos, las cartas de la cautividad, donde se encuentra Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios, y las cartas pastorales que ya corresponden a primera y segunda de Timoteo y a Tito. Finalmente, el cuestionado libro a los hebreos, y en la actualidad se dividen las cartas como proto y deuteropaulinas. De estos escritos se desconoce con exactitud quién, cuándo y dónde y el orden en que fueron escritas. De los destinatarios se sabe que eran los cristianos procedentes del gentilismo y del judaísmo, y el contenido de estas estaba sujeto a las situaciones que se presentaban en cada comunidad, o en el caso de las epístolas que iban dirigidas a personas en particular, a la situación a la que se veía enfrente tal persona. La inclusión de la formación de la colección de las epístolas paulinas en el canon se puede deducir por el proceso histórico de aceptación que tuvieron estas, siendo el primer paso en el proceso con un Pablo que era escritor con autoridad apostólica que le fue dado en su llamada a su vocación divina cuando iba camino a Damasco. Luego el reconocimiento de los padres de la Iglesia al citar sus textos no solo como autoritativos, sino como una escritura inspirada. Ya hacia el año 150 se tiene el primer testimonio de listas de cartas paulinas, y en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, queda establecido el canon de la Biblia, en el que constan las 3 epístolas y el libro a los hebreos. En cuanto a las líneas fundamentales de la teología paulina, se puede destacar su sentido eclesiológico, en el cual Jesús es una unidad con los cristianos, con la Iglesia, de tal manera que se consideran una sola cosa. Tiene una cristología soteriológica. Jesús aparece siempre como el resucitado y es presentado como el Señor, el Kyrie. Pablo es siervo de Jesucristo por voluntad de Dios y de Cristo, es decir, su apostolado, su misión, su vocación es netamente divina, y como lo mencionaba anteriormente, fue dada en el camino a Damasco cuando se dirigía a buscar y a perseguir y encarcelar a los cristianos. Aunque Pablo no conoció a Jesús durante su vida terrena, lo conoció o conoce de algunos momentos cruciales de su vida. En la tradición fariseica sinóptica nos revela que Pablo conocía muy bien las tradiciones de los fariseos. De hecho, él se declara fariseo. Sin embargo, el corazón de la teología paulina se encuentra en las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo encontramos en Marcos 10:45 o Mateo 20:28. Pablo, cuando cita el Antiguo Testamento, es interesante porque va de un Cristo a los textos en términos del cumplimiento de las promesas, es decir, él va de la persona de Jesús, del Cristo de la fe, hacia la Sagrada Escritura, que es el Antiguo Testamento, y cómo en él eso que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumple en él, se hace nuevo, se renuevan esas promesas, y ahí es donde cobra vida. Es importante resaltar que para el apóstol Pablo, la redención en Cristo está sujeta a 3 nociones. La primera es que todo hombre se encuentra ya de hecho
envuelto en una situación de pecado y de alejamiento de Dios. Y a partir de ella, la segunda es que el hombre no se rescata por sus solas fuerzas, es decir, que necesita de Dios. Y la tercera es que Dios es quien toma la iniciativa enviando a Jesús, al Cristo, a su Hijo unigénito, para que sea quien mediante su sacrificio reparara para siempre esa situación de pecado en la que se encontraba el hombre.